salud, dinero y amor. Las finanzas por 88.9 Noticias. Amigos, el día de hoy el tema del outsourcing lo hemos manejado desde diferentes perspectivas y es que nos interesa mucho que ustedes a través de Salud, Dinero y Amor y nosotros también, por supuesto, podamos entender la importancia de lo que es la tercerización, no solamente en México, sino a nivel mundial, y para ello nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Richard Retter. Él es representante del Partido Demócrata en México. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Marilena, muy buenas noches, un gusto estar contigo. Muchas gracias. Oye, platícanos, porque bueno, pues hemos estado escuchando algunas conversaciones de ustedes a favor del outsourcing con el objetivo de que no se desaparezca como se ha manifestado en el gobierno actual. ¿Por qué? ¿Cuál es la preocupación en determinado momento en que esto desaparezca? Pues mira, realmente más allá de expresar un tema específicamente con el outsourcing que cabe la pena aquí mencionar, pues que es una práctica que se utiliza alrededor del mundo. Esto no es un tema quizás tanto de prohibirlo o hacerlo ilegal, sino realmente de regularlo en países incluso que tienen derechos y leyes extremadamente fuertes en cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores, como Alemania, como Suecia, toda Escandinavia. Realmente ellos allá también tienen outsourcing. En Estados Unidos también existe este tema de la tercerización o subcontratación. Entonces realmente más allá de prohibirlo, realmente la política o la forma en que lo vemos realmente en todo el mundo es que es algo que se tiene que regular correctamente y se tiene que garantizar los derechos de los trabajadores, que por cierto es algo que nosotros como partido político demócrata, incluyendo el presidente electo Joe Biden, con respecto a este tema, pues realmente nos interesa que los trabajadores tengan sus derechos protegidos, que también es algo que el mismo TEMEC hace. Entonces más allá de prohibirlo, realmente es un tema que pues debería ser regulado correctamente. Hace unos momentos platicamos con el procurador fiscal de la Federación en México y nos comentaba que no se va a desaparecer, o alguno de los acuerdos preliminares era no desaparecerlo, pero sí regularlo. ¿En qué sentido ustedes, y obviamente aparejados con el resto del mundo, por lo menos con Estados Unidos, esta regulación, o ven algunas deficiencias en México? Pues mira, sí, realmente, y esto es bien sabido, hay empresas, y esto sucede en todo el mundo, hay empresas que algunas veces utilizan ciertas maneras de operar para que resulten una desventaja para los trabajadores. Esto se da en México de igual manera. El tema, como siempre, es qué tan explícita y qué tan buena es la regulación que controla estas prácticas, y también qué tan bien hace su trabajo el Ejecutivo cuando verifica que estas empresas de alguna manera no abusen pues de estos procesos. Entonces, realmente lo que necesitamos en México no es necesariamente más leyes, pero sí son instancias y los elementos del gobierno correctamente funcionando que eviten que estas empresas que utilizan el outsourcing o que lo ofrecen de los dos lados, pues no tengan prácticas abusivas en detrimento de la calidad de vida de los trabajadores. Oye, estamos platicando aquí en Salud, Dinero y Amor con Richard Retter. Él es representante del Partido Demócrata en México. ¿Qué tan viable o qué tan fortalecido saldría México con una buena regulación en lugar de desaparición del outsourcing? Muy fortalecido. Realmente eso mostraría realmente que tenemos la capacidad en cuanto a leyes, insisto, en cuanto a hacerlas valer, de proteger a los trabajadores. Esto era un punto, insisto, fundamental en el TEMEC. De hecho, fue una de las razones por las que inicialmente la misma Kamala Harris pues no votó a favor del TEMEC, porque sentía que a lo mejor no estaban suficientemente bien protegidas los derechos de los trabajadores de los dos lados, pero también obviamente en México. Y el que el gobierno muestre que puede regular esto, que puede realmente evitar estas prácticas y garantizar los derechos de los trabajadores, pues pensamos que puede dar pues un voto a favor muy fuerte al gobierno. Por otro lado, pues las empresas americanas que laboran en México y que en gran parte usan millones de personas contratadas bajo este esquema, pues se podrían ver afectadas de ya no tener esa opción. Y yo te lo digo esto más que como representante, te lo digo como empresario, es que si obviamente a mí me quitas esta opción, pues va a afectar la operación, va a afectar mis números internos, y seguramente podría resultar, en el caso de empresas americanas, quizás no solo en despidos, sino incluso que decidieran dejar de invertir en el país. En ese sentido, Grisha, ¿tendría como representante, como empresario, habría en determinado momento que se eliminara esta figura en México? ¿Hay posibilidades de denuncias, de demandas, de procesos? Porque al final del día México está alineado a un tratado comercial o TEMEC. Realmente
Realmente no. El TEMEC no menciona el outsourcing o la subcontratación de manera explícita, y de hecho no se incluyó ese tema como una causante del mecanismo de respuesta rápida laboral en la solución de controversias. Realmente ese mecanismo que está en el TEMEC, al que me parece que hace referencia, únicamente habla de los casos en donde se nieguen los derechos de la libertad de asociación y la negación colectiva de los trabajadores, pero o la negociación colectiva, pero realmente más allá de eso no está explícitamente mencionado. Entonces es muy difícil que llevara a instancias en donde hubiera participación de estos cuerpos de regulación internacionales a raíz del TEMEC interviniendo por este tema en particular. Ya, pues muchísimas gracias, Richard Retter, representante del Partido Demócrata en México. Esperamos mantener comunicación abierta contigo. Al final del día el tema todavía va a dar mucho de qué hablar. Esperamos que cuando se dé una solución poder platicar nuevamente contigo. Así es, María Elena, que tengas una excelente noche y gracias por el espacio. Gracias a ti, amigos. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el 88.9 Noticias. No se vayan. La salud en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor, y en lo particular me da muchísimo gusto saludar a la maestra Alejandra Guzmán. Ella es terapeuta, ella es especialista en desarrollo humano. Muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos esta noche. Y bueno, pues un tema que a todo el mundo nos debe de ocupar, sobre todo son las emociones, el manejo de las emociones en este momento que todavía continúa la pandemia en picos altos, que va para largo, todavía restarían muchos meses, y según expertos como tú, estos sentimientos, estas emociones de pandemia han pasado de la angustia a la depresión. ¿Qué estás viendo tú en este momento y cómo salir adelante de esta situación, Alejandra? Sí, pues muy buenas noches. Pues mira, como he comentado, la parte al principio estábamos todos muy angustiados porque era algo que no sabíamos cómo enfrentar. De hecho, sigue habiendo picos de angustia. Sin embargo, la parte de la depresión se está acentuando por la parte del confinamiento y también pues porque ya hay varios decesos, varias personas que conocemos que ya cercanas que están contagiadas o se han contagiado, y el ambiente con otras cuestiones sociales como el desempleo, las rutinas que hemos perdido, muchas pérdidas y duelos que hemos tenido, pues está empezando a notarse en el consultorio y en la consulta tanto terapéutica como psiquiátrica. Entonces, esta manifestación de esta depresión puede darse no solo con tristeza, sino también con irritabilidad, con ira incluso, por eso el aumento de la violencia. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos recomendando mucho es retornar a las pequeñas cosas que nos gustan, que sí podemos hacer, y sobre todo también el manejo y control emocional. ¿Cuál es la parte más práctica del manejo y del control emocional? Lo primero es respirar, darnos cuenta de qué nos está sucediendo. Hay unos segundos que para nosotros son fundamentales para recuperar este control emocional, y es cuando me estoy dando en mi cuerpo que estoy cambiando emocionalmente, que algo me está sucediendo, y ahí es cuando tengo que respirar. Parece increíble que algo tan sencillo como la respiración pueda recuperar mi equilibrio corporal y mi equilibrio interior. Sin embargo, en esos pequeños segundos, yo recupero este control y puedo pensar cómo voy a responder en lugar de reaccionar a este estímulo externo. Y allí puedo empezar a controlar mi manejo emocional de la ira. Alejandra, ¿por qué se pasa de la angustia a la depresión? Y además de practicar algunos ejercicios de manera personal, ¿ante qué síntomas o signos debemos ya acudir de manera inmediata con un especialista? Bueno, esta angustia pasa en muchas personas a la depresión, porque la angustia se da cuando no sé a qué me estoy enfrentando. Tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la ansiedad de algo que todavía no ocurre, pero parece que va a ocurrir. Entonces yo lo vivo como una amenaza, y entonces todos mis sistemas como ser humano se prenden con una alerta frente a esta posible amenaza. Por eso entra esta ansiedad o esta angustia. Sin embargo, cuando ya estoy viendo que esta amenaza puede ser real o ya fue real
o entro en un proceso de pérdida, porque la depresión tiene más que ver con un proceso de pérdida y con un pensamiento, que en esto de las emociones el pensamiento es fundamental, un pensamiento negativo, un pensamiento catastrófico. Puedo entrar ya en estos procesos de depresión porque todos los que estamos en esta pandemia hemos tenido que elaborar una serie de duelos, como comentaba en un principio, la pérdida de nuestra rutina, la pérdida del contacto con las personas que amábamos, la pérdida a veces de familiares, ¿no? O la pérdida de contacto con nuestras redes de la manera en la que lo hacíamos. Todo esto nos mete en estos procesos de duelo o en estos procesos de tristeza. ¿Cuándo acudir a un especialista? Es normal que como estamos en la pandemia tengamos esta serie de síntomas, a veces de ansiedad, a veces de depresión, pero es diferente cuando ya todos los días empiezo a perder mi ánimo por las rutinas cotidianas que ya no empiezo a hacer, esta rutina que tenemos de querer comer, de estar arreglado, de vincularme con las personas, entro en periodos de aislamiento o veo que mi carácter ya cambió mucho, ¿no? Entonces cuando ya estos síntomas están siendo más continuos, más de rutina e incluso empiezo a perder sentido de vida, es momento de acudir con un especialista. También puede ser que otros me hagan notar que esto está sucediendo en mí y ya de una manera continua. Ale, este tema entonces, además de que hay gente que está cayendo en depresión por no poder salir, también hay gente que está teniendo un sentimiento de terror cuando tiene que salir. Este famoso síndrome de la cabaña, como le llaman. ¿Cómo enfrentar eso? Y rápidamente, Alejandra, además de este tema de la respiración, de tratar de sentirnos mejor con nosotros, ¿qué otros tips podrías recomendarle a la gente para evitar caer en angustia o en depresión y aprovechar el tiempo que todavía le va a quedar en casa? Bueno, muy importante estar en el aquí y el ahora, ¿no? Por eso hablaba yo del control de nuestra mente y de nuestros pensamientos, ¿no? ¿Qué sí está pasando y qué no está pasando? El principio de la realidad. Y por eso tan importante la respiración, que no es menor, por el volverme a conectar con mi cuerpo. Porque si yo estoy conectado con mi cuerpo en el aquí y en el ahora, yo digo, a ver, ¿qué puedo hacer ahorita que voy a salir? ¿Cuáles son los cuidados que sí son necesarios que tengo que llevar a cabo? Y luego mi principio de realidad. O sea, ¿realmente estoy ahorita en un proceso de riesgo o no? Y si estoy muy plantado, observando con las medidas de protección, pero siempre con mi mente clara, con mi mente focalizada en el aquí y en el ahora. Entonces, respecto a los tips que podemos tener, revisar mis pensamientos, que no me esté yendo a un pensamiento catastrófico, a algo que todavía no es real. Una cosa es tomar precauciones y otra cosa, vivirme en un futuro que todavía no llega, o irme a un pasado que ya no es, del cual tengo que recuperar lo que sí fue positivo y traerlo a mi presente para llenarme de energía. La mayor parte de los problemas es porque nos vivimos en un futuro catastrófico, ¿no? O nos vivimos en un pasado que ya no fue, sin rescatar lo que sí tenemos de positivo, ¿no? Porque mientras hay vida, hay todas las posibilidades que tenemos enfrente. Ale, ¿algún pasatiempo, retomar a nuestra agenda y llamarle a amigos que no habíamos hablado? ¿Algunos tips para tener la mente contenta, para estar distraídos, para no estar pensando en que estamos encerrados? Sí, yo creo que esto es como desde la parte integral y recuperar mucho los sentidos, ¿no? Paisajes que nos gusta ver incluso en la televisión, buscarlos en internet, la parte del gusto, los sabores de lo que sí podemos comer, que nos gusta, recuperar esta lista de lo que me gusta ver, lo que me gusta oler, lo que me gusta degustar, lo que me gusta tocar, que sí tengo a la mano. Estos paseos que sí son necesarios, que a veces les llaman el baño de bosque, pero puede ser de la naturaleza, donde sí estés seguro, donde sí puedas caminar seguro, claro, con sana distancia, son necesarios. La música es otra parte fundamental. Claro, los vínculos, hacer la red de apoyo, como tú decías, llamar personas que tal vez no habíamos llamado, pero sí estar muy en contacto con nuestra red de apoyo por estos medios que tenemos. Y lo de los pasatiempos, si te gusta la literatura, si te gustaba algo cuando eras niño, que no habías tenido el tiempo de recuperarlo, ¿no? Por decir algo, los cómics,
caricaturas que están ya subidas en YouTube y que veías cuando eras niño, ¿no? Incluso hablar también de otros temas que no sean la pandemia, una dosis justa, necesaria solamente de información real y no de otra serie de cosas que a veces circulan en las redes que nos llena de pensamientos negativos, ¿no? También creo que pudiera ser eso sumamente positivo. Revisar la parte de la espiritualidad, la que tengas, ¿no? La que tengas, pero practicarla. Incluso hay personas que no son creyentes, pero tienen su espiritualidad, que es este contacto contigo mismo y con la trascendencia a través de buenas obras. Aunque no puedas salir de casa, si es que hay un confinamiento muy estricto, puedes estar haciendo el bien por otras personas a través de las redes sociales, ¿no? Una escucha, una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Entonces, todo eso nos saca de ensimismarnos y de estar solamente con esta preocupación que no nos hace bien para la salud. Pues qué interesante escuchar a nuestra terapeuta, a Alejandra Guzmán. Muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor. De verdad, hay gente que dejó pendiente la tesis, por ejemplo. Hay que retomar todas estas actividades porque el confinamiento va a terminar. Todavía faltan meses, pero ya estamos más cerca que al principio. Muchas gracias nuevamente, maestra Alejandra Guzmán. Gracias. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas Claudia Villegas, María Elena Vega y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos.